Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la cálida presentación, por la invitación a participar en este seminario de lecturas, que en este caso es sobre Nietzsche, y muchas gracias a todos los presentes por estar aquí y por compartir unos minutos sobre Nietzsche y en concreto sobre la segunda intempestiva, que es lo que me han dicho que estáis leyendo ahora mismo. Haré alguna referencia también a la primera intempestiva, así como a El nacimiento de la tragedia, que es un libro que creo que ya han leído con anterioridad. Muy bien, ¿por qué hablar de la segunda intempestiva y por qué el texto que yo creo que os ha tenido que llegar escrito por parte de Roberto Navarrete y por mi parte? Es un artículo conjunto. Enviaba ese artículo porque aparecía ahí una pequeña historia de la recepción de Nietzsche, puesto que la mayoría de los autores realmente canónicos de la historia de la filosofía y sobre todo de la historia de la filosofía del siglo XIX y del siglo XX, hay que leerlos desde el presente. Y aquí ya entramos un poco en materia de la segunda intempestiva. Hay que realizar una historia de la recepción, puesto que un autor y unos textos son importantes para el canon de la historia de la filosofía y para el canon de la cultura, porque son leídos con posterioridad. Es de alguna manera la posterioridad la que establece la importancia de un texto del pasado. Y en ese texto, que bueno, ya lo tenéis y si no habéis leído podéis leerlo, realizábamos Roberto Navarrete y yo una historia de la recepción en clave más bien política de los textos de Nietzsche. Esa es una perspectiva creo que bastante válida a la hora de investigar filosofías como la de Nietzsche, pero aquí voy a realizar un trabajo en el que me baso en otra perspectiva, que es una perspectiva, sobre todo en la primera parte de la conferencia, más vinculada al contexto histórico. El contexto histórico de del nacimiento de la tragedia y de las 4 intempestivas es un contexto bastante polémico en términos políticos, puesto que Prusia ha vencido en los últimos años, en los años 60 del siglo XIX, 3 guerras, contra Dinamarca, contra Austria-Hungría y contra Francia, y es un momento de cierto auge político de Alemania. En 1871, es decir, 2 o 3 años antes de que se publique esta segunda intempestiva y solo un año antes de que se publique El nacimiento de la tragedia, se ha fundado en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles el segundo Reich alemán, el segundo imperio alemán. Alemania, aquella tierra que desde tiempos pasados, pensando desde el siglo XIX, ha sido el escenario de cruentas batallas por parte de diferentes potencias europeas que se han medido en territorio alemán: Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, Austria-Hungría, España, Suecia. Son potencias políticas que han desarrollado sus batallas en Alemania, pensemos en la guerra de los 30 años o pensemos también en las guerras napoleónicas. Esta Alemania, de alguna manera humillada políticamente, derrotada políticamente, en la época en la que Nietzsche escribe El nacimiento de la tragedia y las 4 intempestivas, comienza a surgir políticamente, comienza a lograr una cierta unidad, funda de la mano de Prusia el segundo imperio, el segundo Reich alemán, que durará hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y hay un momento, como digo, de efervescencia política. Pues bien, ante este momento de efervescencia política, donde muchos intelectuales alemanes señalaban que con la efervescencia política alemana irá de la mano una efervescencia cultural o una efervescencia intelectual, lo que señala Nietzsche es que puede que ocurra que los éxitos políticos del Reich maten o debiliten la cultura alemana, puesto que no van de la mano el éxito cultural y el éxito político. De hecho, lo que ocurre, denuncia Nietzsche, es que hay una serie de cultifilisteos o de filisteos de la cultura, una especie de hipócritas intelectuales que, estando al servicio de las potencias políticas, estando al servicio de los poderes políticos, creen realizar obras de cultura comparándose incluso con genios de la literatura alemana como Schiller y como Goethe, y lo que señala Nietzsche es que no son más que escritores no de segunda, sino de tercera o de cuarta categoría que están al servicio de las potencias políticas. Este es el contexto en el que Nietzsche escribe
el nacimiento de la tragedia y las cuatro intempestivas. Un contexto político bastante polémico, como señalaba, pero lo que le interesa es el concepto de cultura. Y vamos a ver un poco más adelante cómo el concepto de cultura es el concepto que permite comprender la crítica esencial de Nietzsche de su época y de estos cultifilisteos o filisteos culturales que se estaban haciendo con la hegemonía en el espacio intelectual de habla alemana. La intervención se divide en dos grandes apartados. En un primer apartado me dedicaré a deletrear un poco el título y algunas claves que permitan entender la obra, así como algunas pinceladas sobre el contexto histórico, y en la segunda parte, más centrada en el contenido del texto, desarrollaré esta crítica de Nietzsche al historicismo, esta crítica de Nietzsche a la historia comprendida en un sentido excesivo o desmedido. Estamos analizando la segunda de las intempestivas, es decir, la segunda de las consideraciones intempestivas. Ya el propio título indica bastante de los objetivos o de las intenciones de Nietzsche. Nietzsche titula estos textos consideraciones, es decir, no un tratado filosófico, no una obra filosófica completa, no un sistema filosófico, sino que son meras consideraciones, en alemán Betrachtungen, es decir, una serie de apuntes casi al azar, asistemáticos, sobre un tema que en este caso es de rabiosa actualidad, pero que no tienen una voluntad, en el caso de Nietzsche, de proponer o de forjar un sistema filosófico. Simplemente son, estos textos conforman una especie de escritos de combate para entrar en la batalla cultural de la época, asociada, como señalaba, a este renacimiento político de lo alemán con el Segundo Imperio. Por eso el término consideraciones, no un libro cualquiera, no es un tratado filosófico, sino que son unas consideraciones. El texto, a su vez, es un texto muy polémico. De hecho, Nietzsche, en Ecce Homo, que creo que en la sesión anterior el profesor José Emilio Esteban Inguita os señalaba que para leer las obras de Nietzsche es importante leer con antelación lo que el propio Nietzsche dice sobre sí mismo y sobre cada una de esas obras en uno de los últimos textos que escribió, el Ecce Homo. Pues en este Ecce Homo, 1888-89, lo que dice Nietzsche de estas intempestivas es que, y perdón por la expresión, pero es lo que utiliza Nietzsche, son un atentado. Son dinamita. Si Nietzsche decía yo no soy un hombre, soy dinamita, pues estos textos, estas cuatro consideraciones intempestivas son un atentado que pretende provocar a la intelectualidad alemana de la época hegemónica, y desde un principio se nota esta voluntad provocativa del propio Nietzsche. Como señalaba, el enemigo a abatir, y esto es fundamental porque el texto de Nietzsche, al ser un texto provocativo y un texto polémico, tiene un enemigo, y si no detectamos al enemigo, no detectamos las intenciones últimas del propio Nietzsche. Los enemigos, como digo, son estos cultifilisteos o filisteos de la cultura, representados fundamentalmente por David Friedrich Strauss, el autor contra el que se dirige la primera intempestiva, donde, como digo, Nietzsche denuncia el pobre concepto de cultura que tienen, y que él busca de alguna manera retomarlo, desarrollarlo desde un punto de vista griego, desde un punto de vista trágico. Esto es el nacimiento de la tragedia, como Nietzsche busca el renacimiento del espíritu trágico en la Alemania de la época. Como digo, se devalúa el concepto de cultura en la época. Esta es la crítica de Nietzsche, y mientras que en las intempestivas 1 y 2 aparece más bien este momento destructivo, este momento destituyente, este momento crítico de la crítica cultural que realiza Nietzsche en estas cuatro intempestivas, en la tercera y en la cuarta, que de momento no habéis leído, sí que aparece una voluntad más bien propositiva, aparece un momento constituyente, un momento positivo que da de alguna manera las claves para su propuesta educativa, para su propuesta cultural, en términos directos. De modo que primera y segunda intempestiva, que es lo que vamos aquí a analizar, son momentos negativos, momentos destituyentes,
de su crítica cultural, mientras que la tercera y la cuarta son momentos constituyentes o momentos positivos. Y aunque aparezcan con términos muy diferentes, el blanco de la crítica es el mismo en el nacimiento de la tragedia, en la primera intempestiva y en la segunda intempestiva. Al igual que en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche criticaba el espíritu socrático alejandrino, de espíritu cientificista que dominaba la época, en la primera intempestiva criticará a los culti filisteos y en la segunda intempestiva criticará al historicismo o a una consideración desmedida del valor de la historia.